El tema que vamos a tratar es alus valgus juvenil. A manera de introducción, pues es necesario definir que el alus valgus en términos generales es una deformidad que se considera poco frecuente y a quien se le han atribuido diferentes nombres, entre esas el alus valgus juvenil, el juanete del adolescente, un metatarsus primus varus o primus adductus. No existe como tal una definición clara en aquella población pediátrica donde indica en la literatura que uno revisa es que debe tener una fisis o una placa de crecimiento, la cual debe estar abierta para hablar de una luz valgus que es infantil, y otros autores hablan que esa deformidad, esa articulación metatarsofalángicas también puede tenerse en cuenta cuando el paciente tiene menos de 20 años, incluso cuando ya la tenga la fisis cerrada. Pero la definición más objetiva es aquella desviación que ocurre de un varo del primer metatarsiano con una desviación en valgo de esa falange proximal en un niño que se considera que es esqueléticamente inmaduro, donde el principal síntoma va a ser el dolor. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el motivo de consulta no es tan frecuente como en la población adulta. El 90% de esos pacientes que presentan alus valgus van a tener una historia familiar en relación con la presencia de la patología en la madre, y de esos población de más o menos el 90%, el 80% van a ser mujeres y generalmente la mitad de estas se van a producir en menores de 10 años con una relación que más o menos oscila entre 2 a 2,7 mujeres por cada niño. Tiene mayor eh, prevalencia de forma bilateral, incluso casi la totalidad de los pacientes van a aquejar patología bilateral, y la mitad de estos pacientes que van a presentar alus valgus en el adulto se dice que ya tenían un alus valgus pues en la niñez, incluida la sintomatología de dolor en la cara medial de esa articulación metatarso-falángica. En cuanto a la patogénesis de esa enfermedad, pues existen cambios de vectores de fuerza en esos tendones que funcionan en el pie, específicamente en el aductor, el cual se dice que tiene una contractura que es fija, ese abductor del alus con esa subluxación hacia lateral de los sesamoideos hace que se vuelva mucho más plantar y pierda la fuerza abductora, convirtiéndolo en una fuerza aductora que sea mucho mayor, sin la posibilidad de contrarrestar ese mecanismo. Asimismo, pues esos flexores y extensores de la luz también se van a volver mucho más laterales a esa articulación metatarso-falángica, lo que aumenta también esa fuerza abductora. También lo que mencionan en frente a la patogénesis es que existe una laxitud en esa cápsula medial que aumenta esa deformidad a nivel de la parte interna del pie. Y cuando esa cabeza se va hacia medial, los tendones también se luxan hacia lateral por digamos que ese anclaje que existe por ese pote alus valgus, sí va a ser importante la progresión de ese alus valgus juvenil como parámetro definitivo de la enfermedad. Sin embargo, pues también mencionaban que debían tenerse en cuenta tanto la oblicuidad de esa primera cuña, que más o menos oscila un valor normal de 90, pero cuando hay alteración a nivel cuneo-metatarsiana, ese ángulo va a ser mucho más inclinado por encima de más de 4 grados, es decir, a 94. Y otra de las cosas que se va a relacionar sería la congruencia articular, que recordemos que hasta el 50% de los niños van a tener una incongruencia que si lo comparamos con los adultos. En cuanto al examen físico, se debe realizar un examen físico completo, evaluando a los pacientes tanto de pie como acostados como en posición de sedestación, y ver si existen otras lesiones, otras patologías asociadas como son el pie plano, la luz valgus interfalángico, que requieren también pues una intervención asociada si se presenta. En ese paciente, cuando realizamos la visión de pie, vamos a mirar la alineación de ese retropié, mirar esas características de cómo está ese arco longitudinal medial, si es un pie plano flexible o rígido,
cómo será esa actitud del hallux, si está o no pronado con el apoyo, y las deformidades en esos artejos menores. Ya cuando el paciente pues también está acostado, mirar áreas de hiperkeratosis, si hay deformidad en ese calzado, metatarsalgias por transferencias en el segundo metatarsiano. Y eh, pues es necesario determinar si ese alus valgus pues va a corregir para considerar que es un alus valgus flexible. La evaluación radiológica, pues vamos a basarnos en las proyecciones AP, lateral y oblicua. Vamos a ver que estas radiografías me van a ofrecer imágenes en 2 dimensiones. Sin embargo, pues la deformidad va a ser tridimensional. Se debe tomar las radiografías comparativas con apoyo para ver cómo se comporta esa articulación, y ese rayo va a estar centrado en la articulación tarso-metatarsiana con una inclinación de más o menos SA de 15 grados. En esa radiografía AP con carga vamos a ver cómo será la alineación de los pies, cómo es ese espacio de la articulación metatarsofalángica, la longitud de ese primer y segundo metatarsiano, si existe o no subluxación de esos sesamoideos con respecto a la cabeza, y la morfología de esa articulación metatarsofalángica, completando pues el estudio con una radiografía lateral, la cual también debe ser con carga, si existe o no esa pie plano rígido asociado a cambios articulares, disminución de los espacios, o cómo están alineados esos artejos y si existe o no coalición. A su vez, también determinar si con esa radiografía lateral existe una inestabilidad cúneo-metatarsiana con una apertura dorsal que me mostraría que va a haber un mayor riesgo de inestabilidad de esa articulación. Frente a los ángulos que debemos medir, debemos mirar, pues, en cuanto a la severidad de esa deformidad en nuestros pacientes, que son el ángulo metatarsofalángico, donde trazamos el eje de ese primer metatarsiano frente al eje de esa falange proximal del hallux, que lo normal es que sea un ángulo menor de 15 grados. Frente al ángulo intermetatarsiano, también se toma en una radiografía AP, y vemos cómo existe una apertura de esos dos metatarsianos. Se mide con respecto al eje de ese primer metatarsiano y el segundo metatarsiano, y lo normal es que sea menor de 9 a 10 grados. Ese ángulo intermetatarsiano y ese ángulo metatarsofalángico lo utilizamos para medir esa gravedad de la deformidad asociado a este ángulo articular metatarsiano distal, que es el de MA, que se considera fundamental en la discusión principal de los autores en la patología de hallux valgus juvenil, donde cogemos el punto más medial y más lateral de esa superficie articular de ese primer metatarsiano, trazamos una línea perpendicular a esa articulación o a ese rayo ese línea que acabamos de trazar, y medimos un ángulo que se forma con ese eje de ese primer metatarsiano. El valor normal oscila entre menos de 6 grados de desviación. Ya cuando existe desviación lateral se considera patológico y se utiliza para proporcionar una información adicional sobre ese grado de incongruencia de esa metatarsofalange. Posteriormente vamos a tener lo que es esa congruencia de esa metatarsofalángea, dado que la mitad de sus pacientes pues se asocia a incongruencia, y debe coincidir esa parte más medial y más lateral de esa metatarsiano con respecto a la cabeza a la base de la falange proximal con toda su superficie articular. Y acá mencionaremos si es congruente o incongruente. También debemos determinar ese tamaño de la eminencia medial, que es una deformidad que existe en la parte dorsomedial del pie. Si la evaluamos en nuestra proyección AP, el tamaño de esa eminencia medial puede estar un poco subvisualizada por la inclinación del rayo. Sería una toma oblicua para ver mejor la eminencia. Ya con base en los hallazgos imagenológicos, vamos a categorizarlos en lo que es leve, moderado, severo. Esa clasificación determina qué tan severo será la deformidad que tiene el paciente. Uso el ángulo metatarsofalángico y el ángulo intermetatarsiano
A su vez, debo tener en cuenta esa congruencia de esa recolesión metatarso-falángica y si hay o no subluxación de los sesamoideos. En cuanto a una clasificación leve, vamos a encontrar que ese ángulo metatarso-falángico oscila en menos de 15 a 20 grados, ese intermetatarsiano menor de 13 grados, y en cuanto a la presencia o no de congruencia articular, aquí será una articulación metatarso-falángica congruente y puede o no existir una lateralización hasta el 50%. Ya cuando es moderada, ese ángulo metatarsofalángico será de 20 a 40 grados, el intermetatarsiano menos de 20. Ya acá podremos encontrar una alux en pronación y un desplazamiento o subluxación de ese sesamoideo que puede estar hasta, hasta el 75%. Y ya en ese alus valgus, que se considera pues ya la enfermedad severa, ese ángulo metatarsofalángico va a ser mayor de 40 grados, el intermetatarsiano mayor de 20, y ya hay una subluxación completa o por encima del 75% de esos sesamoideos. Frente al tratamiento conservador del alus valgus juvenil, se favorece pues en la literatura debido al alto riesgo de recurrencia en la población joven. Se habla de una recurrencia de más o menos entre el 10 y el 65%. Y ese manejo conservador pues va a dar tiempo a que los pacientes que son esqueléticamente inmaduros van a completar pues el crecimiento, mitigando así esa posibilidad de recurrencia. Para el tratamiento inicial, pues vamos a tener que el paciente le vamos a ofrecer es cuando tenga sintomatología asociada y Buenos días. y se debe explicar a los padres que no va a corregir la deformidad, no va a detener la progresión de la misma, sino que va a favorecer ese alivio sintomático. Vamos a ayudar a que el paciente tenga una mejor mecánica de apoyo para que los síntomas pues no sean tan marcados. Realizamos modificación del calzado donde vamos a ver que esa capellana o esa parte anterior sea mucho más amplia, que no haya zonas de presión, que la plantilla en aquellos pacientes que tengan un pie plano flexible, pues tengan su realce escafoideo y por ende mejorar así esa pronación del hálux y evitar esa presión de la cabeza de los metatarsianos, principalmente el segundo. También vamos a ver que estos pacientes se deben beneficiar Bien, de ¿y tú? terapia física ¿Todo bien? para mejorar esa movilidad en el gastronemio, dado que dentro del manejo no quirúrgico incluye un estiramiento a este nivel A mí me sirve. para que mejore ese alus valgus pediátrico con manejo conservador. La Todo literatura bien, aquí es que era una charla. recomienda Por favor, cerrar en cuanto micrófonos. La literatura pues recomienda al manejo quirúrgico, la principal indicación será el manejo de dolor que no corresponde a esas modificaciones principalmente del calzado. En los artículos clásicos, que es sobre el 92 del doctor Groiso, pues no encontraron una relación en cuanto al grado de dolor con respecto a esa deformidad tanto clínica como radiológica, por lo cual el manejo desde ese entonces no se basaba en la deformidad, sino como tal en la presencia del dolor. Ese manejo quirúrgico se debe realizar después de la madurez esquelética para evitar recurrencia y ya después de esa madurez, el uso de osteotomías pues va a tener tasas de éxito que oscilan hasta por encima del 70%. Sin embargo, cuando se realizan esas osteotomías con una fisis abierta, pues tendrán recurrencias que también pueden ser tan altas como hasta el 40% de los estudios. Esa posibilidad de esperar a esa madurez esquelética también nos va a dar la posibilidad de que haya una madurez en los tejidos blandos presentando menos laxitud, por lo cual se va a asociar a una recurrencia que es mucho menor. Existen muchos procedimientos, se cree que es por la complejidad pues, de la patología, dado que afecta múltiples niveles tanto de estabilizadores estáticos y dinámicos. Tenemos procedimientos que van a solucionar pues, diferentes problemas. Se han descrito más de 100 procedimientos de alus valgus, algunos hablan de 130. Sin embargo, pues se pueden dividir en 4 grupos, que son esas intervenciones a nivel de tejidos blandos, esas intervenciones a nivel de las fisis, esas intervenciones a nivel ya sea del metatarsiano en su parte proximal, diaficiaria o distal,
o ya procedimientos combinados pues para el manejo de ese alus valgus juvenil. En cuanto al manejo de tejidos blandos, vamos a contar con el procedimiento de McBride modificado, que consiste pues en una liberación. Hablaban previamente que existía una transferencia de ese aductor del alus, esa liberación de esa cápsula lateral. Como la cápsula medial estaba laxa, hablaban de una aplicatura de la cápsula medial y inicialmente mencionaban que debía realizarse una sesamoidectomía. Sin embargo, pues la literatura actual no recomienda realizar este procedimiento, dado que puede pasar de una luz valgus a una luz varus, por lo que pues no se recomienda. La indicación de esta técnica de tejidos blandos es que exista una articulación incongruente metatarso falángica idealmente se debe asociar a una osteotomía porque de forma aislada esta técnica de tejidos blandos tiene altas tasas de recurrencias que van desde el 29 a un 70%. En cuanto a la hemipifiodesis, fue propuesta sobre el 96 por Davids, corregían el alus valgus. Inicialmente lo que describió eran 11 pacientes en el cual le realizaban unas fisiodesis proximales del primer metatarsiano en la parte lateral. En ese momento realizaban una fisiodesis definitiva, realizando una pequeña incisión con un brocado dorsal, un curetaje que debía oscilar entre el 25 y el 30% para corregir esa deformidad y tenía como propósito que la capacidad de corrección era dependiendo de ese potencial de crecimiento. No debía realizarse en hombres que fueran mayores de 16 años o mujeres mayores de 14 años y lo que recomiendan actualmente es que se realice con un punto de corte de hombres hasta los 12 y mujeres hasta los 10. Idealmente es para realizarse en aquellos alus valgus que sean moderados o que requieran alguna modificación progresiva con esos ángulos metatarsofalángicos hasta 40 e intermetatarsianos hasta 20. En el 2018, pues describen el uso de esa epifisiodesis con el uso de un tornillo temporal. Lo que recomendaban era usar un tornillo de 3.5 milímetros que tuviera paso de rosca de la fisis de 3 pasos de rosca. En ese momento describieron 22 pacientes con 39 pies. La edad promedio era de 11.1 años, donde oscilaban entre los 8 y 15 años. Dentro de estos artículos mencionan que hubo 2 hemifisiodesis que no fueron efectivas, dado que tuvieron migración del tornillo, donde la principal causa fue el no paso de rosca completo a través de la fisis, y los resultados pues, radiológicos que mostraba el artículo era una tasa de mejoría que iba en cuanto al ángulo metatarsofalángico de más o menos una corrección de 0.2 grados, corrigiendo a la final del seguimiento posoperatorio hasta 20.2 grados y un ángulo intermetatarsiano con tasas de mejoría de 0.12 grados por mes, a la final con un ángulo intermetatarsiano de 10.5 años. Ese también es un artículo de revisión publicado en el 2023 por el grupo de ortopedia del Instituto Rizzoli en Italia, donde realizan una revisión sistemática basándose en diversas bases de datos con el objetivo de evaluar el resultado de esa hemifisiodesis y cómo iba en cuanto a la funcionalidad y la sintomatología del paciente. Incluyeron 6 artículos en el análisis, un total de ya 85 pacientes con 144 alus valgus. La relación mujer-hombre era más o menos entre 2.5 y 2.7 por cada hombre y fueron tratados con una hemifisiodesis con una edad promedio de la cirugía que fue de 10.7 años. Acá el rango de edad también oscilaba entre los 5 y los 15 años, el seguimiento fue 2.7 años. ¿Ellos qué encontraron? Encontraron que hubo mejoría en cuanto a las escalas de AOFAS, hasta inicialmente o prequirúrgicamente estaban en 70 y subían hasta 89.4.
una mejoría del ángulo metatarsofalangico de 28,3 a 24 en la parte postquirúrgica y un ángulo intermetatarsiano que iba prequirúrgicamente de 13 a postquirúrgicamente de 10,9. Consideraban que era un tratamiento seguro y fácil y reproducible para el alus valgus. Sin embargo, a pesar de que había una mejoría parcialmente radiológica y clínica de esos ángulos, persistían estos pacientes con alus valgus que iban también de leve a moderado, lo que consideraban era que más que encaminado a manejo o a tratamiento definitivo de la enfermedad, iba a prevenir era el empeoramiento o la progresión de la misma, sin llegar a la conclusión frente a la eficacia o la superioridad respecto a los diferentes procedimientos que, que se usaban. Como posibles inconvenientes, digamos, revisando el artículo, era que usaban dos técnicas distintas, usaban tanto técnicas de brocado, tanto técnicas de curetaje de esa fisis. Algunos eran indistintos cuánto brocado realizaban de esa fisis, mencionaban que unos iban del 20, otros iban del 30%, y la otra técnica era que usaban el tornillo con fijación temporal. A su vez, muchos de los artículos dentro de los 6 que mencionaban, dos de ellos también realizaban en esos pacientes corrección a nivel de la parte de la falange proximal. Sin embargo, pues no mencionaban si había o no un alus valgus interfalángico. Y en cuanto a ese manejo posoperatorio, también habían diferentes métodos de, de ese control, donde algunos permitían un apoyo total, otros permitían un apoyo parcial postquirúrgico y otros ya permitían pues un yeso por 3 semanas, entonces eran muy heterogéneos los grupos. En cuanto a las osteotomías de ese primer metatarsiano, pues son base de tratamiento quirúrgico principalmente de alus valgus severo como respuesta a la correlación directa de ese primer metatarsiano con la medición radiográfica de ese ángulo de alus valgus o ángulo metatarsofalangico. Descrita pues inicialmente Mitchell con una osteotomía a nivel del metatarsiano distal, aproximadamente refiere que se debía hacer más o menos a 2 centímetros de la misma, logrando un desplazamiento lateral de esa región de la cabeza, y se considera que es una osteotomía que es metafisiaria, biplanar y logra un desplazamiento lateral y plantar, así como un acortamiento de ese primer metatarsiano. Está indicado en alus valgus que son de leves a moderados. De lo que recomiendan son ángulos metatarsofalángicos menores de 30 e intermetatarsianos menores de 17. Se debe sí o sí asociar una técnica de tejidos blandos en aquellos pacientes con incongruencia de metatarsofalángicas y está indicado en aquellos que tienen metatarsiano corto, pues porque dentro del procedimiento se acorta ese metatarsiano. Las principales complicaciones que describen en el procedimiento son por la osteotomía una necrosis avascular, una metatarsalgia por transferencia o que haya una subcorrección cuando lo utilicen a los valgus de pronto más severos. En cuanto a la osteotomía de Chevron, pues es una osteotomía en forma de V, se realiza un corte dorsal, un corte plantar con una angulación que más o menos oscila entre los 60 grados. Es una osteotomía que es mucho más estable que la osteotomía de Mitchell, no produce un acortamiento de ese primer rayo, por lo cual pues habrá menos posibilidad de una metatarsalgia por transferencia, y usado también en esos alus valgus leves a moderados con una recurrencia que puede alcanzar hasta el 20% en los pacientes. En cuanto a la osteotomía proximal a nivel del primer metatarsiano, está indicado en aquellos pacientes con deformidad o una angulación mayor en ese ángulo intermetatarsiano, más en el alus valgus, acá más moderado hacia severo, por una mayor corrección de ese ángulo intermetatarsiano. Se realiza una osteotomía de cierre lateral o una osteotomía de apertura medial. Sobre el 84 mencionaban que había una tasa de recurrencia que era mucho menor cuando se realizaba una osteotomía con cierre lateral. Sin embargo, pues también mencionan
que puedo hacer uso de una osteotomía curva o cupuliforme con una ventaja de no generar una alteración como tal en ese rayo y por ende una disminución en esa metatarsalgia de transferencia con tasas de éxito, que es lo que mencionan los artículos, por encima del 90%. También está descrita la doble osteotomía de ese primer metatarsiano, que es una osteotomía tanto proximal como una osteotomía distal. Fue descrita por Logroshino sobre el 48. Posteriormente, ya en el 93, Newman y Peterson realizan una osteotomía de cierre medial distal y una apertura medial proximal. También la indican en alus valgus moderados a severos y al ser una osteotomía extraarticular tiene menor riesgo de producir una rigidez en esa articulación con mejorías en ese ángulo intermetatarsiano y en ese ángulo metatarsofalangico. La gráfica de la izquierda muestra un artículo publicado en la revista ortopédica pediátrica del grupo en Denver, en Colorado, sobre el año 2004, donde ellos, en todo el grupo de pacientes, realizan estotomías dobles metatarsianas, donde lo que buscaba este grupo era informar esos resultados obtenidos en la institución en aquellos pacientes que tenían una luz valgus grave con una osteotomía doble. Midieron los ángulos, esos resultados funcionales mediante la escala de AOFAS y escala visual análoga. Incluyeron 9 pacientes, 14 pies con alus valgus severo entre el año 99 y el año 2001, que fueron diagnosticados después de los 12 años, pero fueron tratados antes de los 21 con un promedio de edad de manejo de los 15 años. Ellos observaron que no habían cambios en la longitud de ese primer metatarsiano, por ende no encontraron una metatarsalgia de transferencia y una mejoría posoperatoria en cuanto a las medias de ángulos de ángulo de metatarsofalangico e intermetatarsiano. Sin embargo, mencionaban que como desventaja de este artículo era que el grupo era muy heterogéneo y los niños pues ya eran casi pues adolescentes o adultos jóvenes. En el segundo gráfico de la derecha, pues es un trabajo también publicado en el 2015 en la revista de Ortopedia Pediátrica, siendo un estudio comparativo en Universidad de San Diego. El propósito era evaluar cuál era ese porcentaje de ángulo de alus valgus, de ese ángulo intermetatarsiano y ese ángulo distal o el DMA. Evaluaron 106 pacientes entre el 2013 y el 2012. Realizaron medidas posoperatorias de esos pacientes cuando se realizaron diferentes osteotomías, tanto osteotomía distal, osteotomía proximal y la doble osteotomía. Todos los grupos, como ventaja, era que eran grupos muy similares en los diferentes grupos de osteotomías y al final encontraron que todos mostraron una mejoría sin una diferencia significativa y la única diferencia que se encontró en cuanto realizaron osteotomía doble era que mejoraban ese ángulo articular distal del primer metatarsiano. Mostraron que había mejoría hasta 21% en ese ángulo intermetatarsiano, hasta el 42% de ese ángulo de alus valgus cuando se hacía osteotomía distal. Sin embargo, la principal diferencia por que recomiendan esa doble osteotomía era esa mejoría de ese ángulo distal articular. En cuanto a la corrección de alus valgus con la osteotomía de Scar, es una osteotomía pues longitudinal diaficiaria en forma de Z. La describió el doctor Weil usando el término de remodelar los bordes de las dos vigas, haciendo que correspondan y encajen, que es un término pues, más de construcción, por el término Scar. Su deslizamiento se puede realizar de forma multiapical, con movimientos que es mucho mayor, ya sea con descenso o alargamiento de esa cabeza, dependiendo de la necesidad del paciente y de esa deformidad, si es moderada a severa. Y vamos a lateralizar la diáfisis de ese primer metatarsiano, corrigiendo la deformidad del espacio intermetatarsiano, logrando un desplazamiento plantar de esa cabeza. En cuanto a paciente pediátrico, este es un artículo también publicado en la revista de Cirugía Ortopédica 2019, grupo de pie y tobillo en un hospital en China. El objetivo era determinar esos resultados radiológicos y clínicos frente a la osteotomía de SCARF con alus valgus en adolescentes.
Fue retrospectivo, 21 pacientes con 31 pies con alus valgus de moderado a severo que se sometieron a una osteotomía entre el 2015 y 2017 con un seguimiento entre 12 y 18 meses. Mostraron que hubo una mejoría en escala de AOFAS que oscilaba, que pasaba de 58 hasta un 94.2, una escala visual análoga pre-quirúrgica de 6 y postquirúrgica que llegaba hasta 8 y a 1.5, perdón, y la evaluación radiológica antes de cirugía la midieron después de la cirugía y al año después con los valores que les presento en la tabla, disminuyendo casi a la mitad esos valores, principalmente el de alus valgus o metatarso falángico y el intermetatarsiano. Otro procedimiento es lápido, donde se realiza pues la fusión de esa articulación cúneo-metatarsiana del primer rayo. Está indicado cuando existe hipermovilidad del primer rayo. Recordemos que durante el examen físico es necesario evaluar esa movilidad, como lo muestra la imagen superior derecha, donde sostengo de manera estable los metatarsianos menores con una mano y utilizo la contralateral para desplazar ese primer metatarsiano a dorsal y a plantar para evaluar si existe una movilidad excesiva. Una osteotomía biplanar, dado que tiene una base de cuña que es lateral y una cuña también que es plantar, y debo asociarla a procedimiento de tejidos blandos por técnica de McBride con una tasa de buenos resultados de hasta el 91%. En resumen, pues esos pacientes que tienen una deformidad con articulación congruente, vamos a ofrecer ya sea una osteotomía chevron o una doble osteotomía de ese primer rayo. Y cuando hay ya una luz valgus que es incongruente, ya me baso es en ese ángulo intermetatarsiano y en ese ángulo de alus valgus para determinar el tipo de osteotomía, siempre incluyendo pues los procedimientos a nivel de tejidos blandos como la tejido blando de McBride. Y ya lo que recomiendan es en aquellos pacientes que tengan desórdenes neuromusculares, principalmente parálisis cerebral y síndrome de Down, es realizar como tal esa fusión de esa primera articulación metatarso cuneana y de la metatarso falángica. Muchas gracias. María, muchas gracias. Eh, Muchas gracias por la presentación. Disculpan la parte técnica de lo que pasó al principio. Yo veo otra vez nuevamente que en estos pacientes tienen cabida la mayoría de las técnicas que usamos en adultos. Dentro de lo que revisó, criterios entonces para cirugía, ¿hay algo claro? El criterio que utilizan quirúrgico es el dolor, más que la deformidad. No se basan en deformidad, sino el dolor que tenga el paciente después de yo agotar el manejo conservador. Ok. Ángela o Adriana, ¿tienen algún criterio para intervenir estos pacientes? Adriana trabaja en el Instituto Roosevelt, de pronto tiene contacto con más niños. Hola, buenos días a todos nuevamente. Eh, yo les voy a hacer como un poco de aclaraciones respecto a la presentación de María Isabel. Ok, Eh, la primera es que, o como la primera cosa que quiero que tengan en cuenta es que los alus valgus juveniles e infantiles tienen características muy diferentes a los alus valgus de adultos. Y la primera característica es que no el 50%, sino más del 50% de los pacientes eh, tienen alteración de la congruencia. La gran mayoría de los alus valgus del adulto son incongruentes y la gran mayoría de los del niño son congruentes. Y eso ha hecho que cambiemos nuestra práctica de osteotomías, porque casi que el 70% de las osteotomías que realizábamos, igual que los adultos, tenían una alta tasa de recurrencia. Entonces, eh, han venido habiendo muchos estudios donde se han ido descartando algunas osteotomías precisamente por ese riesgo de recurrencia y por otros riesgos asociados. Por ejemplo, osteotomía de Mitchell, que fue una de las que tú nombraste ahí, eh, ya se ha dejado casi de usar en los pacientes pediátricos precisamente porque primero tiene un alto riesgo de necrosis vascular de la cabeza, porque es una osteotomía que es muy distal,
y permite, durante la traslación hay una inclinación adicional de la cabeza que pone en tensión la vasculatura lateral y eso aumenta el riesgo de necrosis vascular. Entonces es una osteotomía que se ha venido dejando de hacer, que da mucha rigidez, que tiene riesgo de no unión. Entonces digamos que a pesar de que la nombraste, técnicamente es difícil y tiene alto riesgo de necrosis vascular. Entonces por eso es una técnica que ya entra en desuso. El chevron, el scarf, son técnicas que se utilizan, digamos que las osteotomías que hemos visto en los adultos, como la osteotomía de chevron o la osteotomía de scarf, son técnicas que utilizamos en pacientes que ya están en un periodo de cierreficiario. O sea, son osteotomías que preferimos utilizar en niños que ya están en cierreficiario, o sea, más allá, hombres mayores de 12 años y mujeres mayores de 10 incluso más, o sea, casi que llegando hasta los 15 años. Eh, la indicación real de cualquier procedimiento sigue siendo el dolor y la deformidad como tal sigue jugando un papel importante, pero digamos que en los pacientes que tienen alus valgus leves, todavía nos da, eh, si nuestro proceso mental es llegar a hacer una osteotomía, tratamos de dejarla hasta el cierre ciliario, o sea, darle el tiempo suficiente para, para esperar que haya cierre ciliario. Y lo tratamos de forma conservadora, calzado amplio, separadores, los correctores realmente no se han visto que tengan ninguna función ni en los niños, ni en adolescentes, ni en adultos respecto a prevención o corrección de la deformidad. Creo que ustedes ya lo sabían. Simplemente tiene digamos que un efecto sintomático, de control sintomático, al igual que los separadores de silicona y demás, pero digamos que no correctivo, más preventivo y sintomático. Y ya los procedimientos relacionados con la fisis como tal, que es, digamos, los dos caminos en el tratamiento de los valgus infantil y juvenil, es tratamientos que afectan la fisis o tratamientos fuera de la fisis, que son las osteotomías. Entonces, de los tratamientos que afectan la fisis, como la epifisiodesis, digamos que los estudios, el problema de los estudios en pie es que no tienen un seguimiento a largo plazo. El seguimiento, hay una revisión sistemática sobre las epifisiodesis del año pasado, y el seguimiento más grande que tienen es a 4 años. O sea, no hay más de ese nivel. Es decir, que más o menos el seguimiento mayor se le hizo a una paciente, en teoría, hasta los 14. No sabemos de ahí en adelante qué pasó. Pero lo que ha mostrado es que es un procedimiento que es pequeño, seguro, y que ahora los cirujanos de pie y tobillo lo están asociando adicionalmente a la hemifisiadesis, a liberaciones capsulares de la tarsometatarsiana y a procedimientos mínimamente invasivos distales en el primer metatarsiano. Entonces, esa es otra cosa que quería traerles a colación, que de pronto no hablaste mucho de ello, pero digamos que las técnicas han venido cambiando de realizar osteotomías abiertas a realizar osteotomías por mínima invasión. Y digamos que en estos pacientes lo que nos ha permitido es que al tener un periostio grueso, unas fisis abiertas, pues nos disminuye uno el riesgo de tejidos blandos, de daño de los tejidos blandos, disminuye el riesgo de necrosis y aumenta el proceso de consolidación, porque no inestabilizamos los tejidos blandos. Otra aclaración que les iba a hacer, no en todos los pacientes se les debe hacer McBride. ¿Por qué? Porque usualmente el McBride se utiliza en los pacientes que tienen incongruencia. Y como les acabo de decir, estos pacientes en su gran mayoría son pacientes que tienen una metatarsofalágica congruente y que tienen alteraciones asociadas en las tarsometatarsianas. Entonces, el tratamiento de los valgus juvenil infantil no es fácil porque además muchas veces está asociado a metatarso primovaro, a metatarsianos aductos, entonces no es el alus valgus usual, sino que muchas veces está asociado a otro tipo de patologías. Y así, y teniendo esta relación en cuenta, eh, nos hace que tengamos que ir eligiendo procedimientos a la carta de acuerdo a lo que tengamos en ese paciente.
Entonces, por ejemplo, pacientes que vienen además de alus valgus juvenil o infantil con pie plano, pues el pie plano tiene una cosa adicional y es que disminuye la plantiflexión del primer meta y eso pues también hace que aumente el riesgo de recidiva por la subluxación de la falange hacia el lateral. Entonces, digamos que en esos pacientes, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta si también debemos corregir el pie plano, además de corregir el alus valgus. Entonces, son varias cosas. Yo sé que les he dicho un montón de información ahí encima, pero como son varias cosas que hay que tener en cuenta para decidir qué procedimiento hacer. Y no es fácil elegir precisamente porque usualmente los alus valgus juvenil vienen con más cosas: alteración del DMMA, inclinación de la tarsometatarsana, hiperlaxitud, congruencia articular. Entonces son esos factores como los que tenemos que ir teniendo en cuenta para ir haciendo correcciones progresivas. Adri, muchas gracias por el aporte. Nos deja un Mm, poco más claro la presentación. Ángela, Sí, hola, buenos días. Buenos días a todos. Un placer estar compartiendo este espacio con Adri. También un saludo para ti, Adri. Bueno, desde el punto de vista de la ortopedia infantil, pues lo que yo he visto es que, para complementar un poquito lo que dice la doctora Cogua, es que realmente los alus valgus juveniles o pues en niños son más que todo, digamos que leves o moderados y que están más asociados es como a la consulta estética más que al dolor. O sea, los niños normalmente no presentan mucho dolor y con las modificaciones del calzado y los síntomas se puede manejar los síntomas o pues, los pequeños síntomas que tienen, pero normalmente las consultas son más estéticas que funcionales o por sintomatología. Entonces, pues desde mi experiencia lo que yo he intentado hacer siempre es corregir, intentar como disminuir la progresión, corrigiéndoles el pie plano, usando el separador interdigital, y pues digamos que cuando he hecho en algunas epifisiodesis, que es como la herramienta que tenemos, creo que lo más importante siempre es la edad, porque pues en niños muy grandes ya realmente no tienen ninguna cabida. Y cuando las he hecho, siempre es como intentando explicarle a los papás lo que dijo Mafe, que es muy importante, y es que es buscando evitar que progrese más que corrija la deformidad. Entonces, creo que con esas indicaciones claras de cuando se hace una epifisiodesis, también es una opción. Y pues eso es como mi experiencia al respecto. Ya en adolescentes, ya las osteotomías y esos temas sí son más de los cirujanos de pie. Hola, Angelita, sí, y de hecho, digamos que la indicación se las dijo ahorita María, que es que la fisiodesis debe hacerse en hombres menores de 12 y en mujeres menores de 10 A mí me años. parece ya muy grandes. O sea, 10 ya no Incluso, vas a ver. antes, sí, Incluso, exacto, incluso incluso antes. yo recuerdo algún artículo que dice 8 años, 9 años máximo. Exacto, porque el riesgo de corrección, mejor dicho, el potencial de corrección de la fisiodesis de forma aislada no es tan alto. Y otra cosa que se ha venido agregando a la fisiodesis es liberar la cápsula articular de la cuño metatarsiana medial. Digamos que al hacer esos dos procedimientos en conjunto, o los estudios recientes han mostrado que el tratar de corregir la inclinación, o sea, liberar la cápsula, permite que la inclinación de la cuña y el crecimiento de la primera cuña, pues progresivamente también se corrija. Es como liberarle presión a una articulación que está presionada desde el aspecto medial. Digamos que son, tira- es cerrarla desde lateral y abrirla desde medial, por así decirlo. ok. Yo en la experiencia personal como cirujano de pie encuentro más que todo el paciente adolescente que el niño. Los niños que hemos operado han sido como en conjunto con ortopedia infantil por alguna alteración sindrómica, por ejemplo en macrodactilias o en pacientes con síndrome de Down, que tienen otras alteraciones como dice Adriana. O sea, casi nunca viene solo esa patología, siempre hay algo más, sobre todo hiperlaxitud. Y en adolescentes, sí, como un mensaje o pues como lo que uno ve es que hay una expectativa del paciente adolescente estética
Y generalmente, pues, o la experiencia que he tenido es que son pacientes que tienen, no esperaban las heridas que se les hacen para hacer osteotomías convencionales y que no están contentos, casi nunca están contentos con el resultado, y son pacientes muy exigentes desde el punto de vista estético. Entonces, trato de esos pacientes postergar todo lo que se pueda, la patología hasta la adultez y también dejarles muy claro cuáles son las expectativas y las soluciones. Porque muchas veces pues, nos dicen que el dolor, pero es muy subjetivo determinar si qué tanto dolor es real o qué tanto está magnificado. Sí, de acuerdo, y también creo que las técnicas tradicionales pues, también nos han mostrado que sobre todo en este tipo de pacientes hay que modificarlas. Usualmente nosotros usamos, y creo que a Anderson también te ha tocado usar técnicas modificadas, chevrones modificados para corregir el DMA, el SCAF, digamos que en pacientes adolescentes que todavía tienen pues, residuos de fisis abierta, es una técnica que ha mostrado que también tiene un alto riesgo de recidiva si no se realiza la corrección del DMA y que adicionalmente a eso pues aumenta el riesgo de acortamiento del metatarsiano, y más que, digamos, técnicas como el chevron o técnicas extraarticulares. Entonces, eh, la otra es que también se han venido implementando técnicas mínimamente invasivas que también han modificado un poquito la práctica y pues disminuyen la cantidad de heridas que tienen pacientes, pero sigue siendo un tema difícil porque muchas veces, por ejemplo, me ha tocado pacientes que vienen con alus valgus juvenil y metatarsianos adultos todos, entonces no es solo una cirugía de corrección del primer meta, sino que hay que hacer osteotomía del segundo, del tercero, del cuarto para permitir la corrección correcta del alux. Entonces, hay que dimensionar como todas esas patologías que pueden venir asociadas a por ejemplo, también hemos tenido pacientes con enfermedades neurológicas que han sido intervenidos en múltiples ocasiones o que les han hecho Jones. Entonces, vienen con cirugías previas adicionales que son pacientes en los que vamos a terminar haciendo, por ejemplo, una artrodesis a pesar de la edad. Y la otra que me acabo de acordar que dijiste, María, era acerca del lápiz. El lápiz es un procedimiento que casi no usamos en adolescentes y niños. No sé la experiencia de Anderson, pero yo creo que es parecida a la mía, es muy frecuente, porque esos son pacientes que casi no tienen artrosis, entonces sacrificar la articulación, a menos que tenga algo asociado, por ejemplo, un pie plano severo, que ya viene con algo de cambios degenerativos, pero usualmente pacientes con fisis abierta o fisis en cierre, muy raro que hagamos un lápiz, precisamente porque sacrificamos crecimiento y articulación. Eso ya lo reservamos para pacientes, digamos, con un alus valgus muy severo, que ya sea un adulto joven, por así decirlo. Ok, Ari, muchas gracias a todos. Ya vamos a dar por cerrado el seminario. Gracias. Eh, Nos estamos viendo. Gracias a Muchas ustedes por la gracias. invitación y muy chévere la discusión. Gracias, Ari. Nos vemos. Bueno, chao.